Vamos a seguir con el tema que habíamos empezado a estudiar, el tema de Divide and Conquer o Divide y vencerás. Lo que habíamos visto hasta ahora era, en realidad no habíamos visto casi algoritmos todavía, más bien lo que habíamos hecho era preparar un poco el terreno para poder analizar ese tipo de problemas. Ustedes ya conocíamos el algoritmo Merge Sort, que es un ejemplo clásico. Lo que hacíamos era dividir el problema en dos, resolver cada mitad por separado y después combinar. Entonces, una ley que obedece el tiempo de ejecución de un algoritmo de ese tipo en general queda expresado de forma recursiva o como una recurrencia. Y habíamos visto un poco de, por lo menos en algunos casos, cómo resolver ese tipo de recurrencia. Dejando a un lado un poco detalles técnicos como qué pasa si el tamaño de la entrada no es una potencia de 2, entonces ahí, bueno, si yo empiezo a dividir por 2, en algún momento me empiezan a quedar cosas que no son divisibles por 2. Bueno, y en ese caso además, si tengo algo que no es divisible por 2, los subproblemas no van a quedar exactamente del mismo tamaño. Uno va a ser de tamaño techo de n sobre 2, el otro va a ser de tamaño piso de n sobre 2. Bueno, todas esas cosas en definitiva no terminan, no lo vimos, no entramos en esos detalles, pero terminan sin afectar demasiado, o nada más bien, el comportamiento asintótico del tiempo de ejecución, ¿no? Los casos que cubrimos, que si se acuerdan, siempre dividíamos el problema en dos y después hacíamos una cantidad Q de llamadas recursivas, que ese Q podía ser o 1 o 2 o algo mayor que 2, y en cada caso nos daba un comportamiento asintótico diferente. Eso, por supuesto, no cubre todos los posibles casos que se nos pueden presentar, pero cubren una buena cantidad, digamos, los que aparecen más frecuentemente. De todos modos, hay herramientas teóricas para analizar casos más generales. Hay algo que se llama, se le conoce como el teorema maestro, donde básicamente uno expresa una recurrencia de este tipo con varios parámetros, por ejemplo, en cuántos problemas subdivido, cuántas llamadas recursivas, cuánto tiempo me lleva la parte de divide y la parte de conquistarás, o sea, el tiempo de ejecución excluyendo las llamadas recursivas, y en función de todo eso el teorema te dice cómo es el comportamiento asintótico del tiempo de ejecución, ¿no? Eso lo pueden encontrar, por ejemplo, en el libro el Mathematics for Computer Science, que les recomendé, creo que la primera semana. Ahí tiene toda una sección destinada a recurrencias y eso está bien tratado ahí, por ejemplo. Pero digamos que para lo que vamos a ver ahora, con lo que estudiamos, con lo que analizamos hasta ahora, démonos por conforme, por satisfechos. Entonces lo que sigue, bueno, vamos a ver algunos ejemplos de algoritmos o de problemas que se pueden resolver con algoritmos de este tipo. Los ejemplos que voy a presentar son esencialmente los que están en el libro. En todo caso, hay algunos detalles que yo los voy a dejar para que los miren ustedes, y voy a tratar de enfocarme en la parte más conceptual, y algunos de ellos capaz que lo hago de una forma un poco diferente, para que ustedes también tengan más de una alternativa para estudiar. Uno de los problemas es el de cálculo de inversiones en un ranking, ¿no? Ese tipo de problemas ahora aparece seguido. Digamos, un usuario tiene un cierto lista de preferencias sobre algo, sobre películas, libros, no sé, lo que fuera. Y si uno quiere hacer recomendaciones, ¿no? En lo clásico que aparece en un sitio web, ¿no? Capaz que te interesa esto otro también. Entonces uno de alguna manera tendría que tratar de asimilar, es decir, de encontrar a alguien o un conjunto de usuarios que tienen un perfil de preferencias parecido a este que estoy mirando, ¿no? Entonces, bueno, una forma de hacer eso es decir, yo este
usuario que hizo ciertos votos, puso en cierto orden, pues en las películas, por ejemplo. Bueno, las listo de menor a mayor, ¿no? Bueno, por orden de preferencia, la más 2, 3, así hasta n. Tiene n cosas de esas, ¿no? Después tengo otro usuario que tiene otra lista de preferencias. Está ahí a la película 1 le dio un cierto puntaje, llamémosle L sub 1, L sub 2, L sub 3, ¿no? Y estos otros no tienen por qué quedar ordenados, o sea, si estos numeritos de preferencia también quedaron ordenados, bueno, quiere decir que las preferencias de uno y otro se corresponden perfectamente. El que yo había puesto en primer lugar, le dio el puntaje más alto, el que había puesto en segundo lugar, le dio el segundo puntaje más alto, etc. En general eso no va a ser lo que va a pasar. Y esto va a presentar ciertas diferencias entre sí. Entonces a mí me gustaría de alguna manera cuantificar cuán diferentes son. Es decir, estas dos son parecidas, estas otras dos son muy diferentes y para algo que esté en el medio, en algún sentido, asignarle un valor intermedio. Entonces, una forma de encarar ese problema, es decir, de cuantificar qué tan diferentes son dos listas de preferencias, es contar las inversiones. Entonces, ¿qué es una inversión? La I y J son índices dentro de 1 hasta n, ¿no? Entonces, en este par I y J, el I es menor que el J, es decir, está antes en mi lista de preferencia, y sin embargo, L sub I es mayor que L sub J. Perdón, menor que L sub J. No, está bien, esto va ordenado de menor a mayor, es decir, números más chicos van antes. Entonces, bueno, ¿cómo hace uno para resolver ese problema? Una posibilidad obvia es decir, bueno, agarro y todos, los comparo todos con todos los pares I y J, y me fijo si se cumple esta condición, y los cuento. O sea, básicamente sería calcular. Una forma de expresar la cantidad de inversiones sería así. O sea, básicamente esto mira todos los pares I y J tal que J es mayor que I. Porque en la segunda sumatoria empiezo desde I más 1 en adelante. Y esta es la función indicatriz, o sea que devuelve 1, o sea que vale 1 cuando LI es mayor que LJ y vale 0 en otro caso. Entonces esa suma efectivamente lo que hace es contar. Y una implementación directa de esto sería hacer dos foranidados que cuentan. Y eso me llevaría un tiempo de ejecución que es omega de n cuadrado. 1 más 2 más 3 más 4 más 6. Entonces la pregunta es si se puede hacer algo mejor a través de una estrategia de tipo divide y vencerás. Entonces si yo quisiera aplicar una estrategia de este tipo, lo que tendría que pensar primero es, bueno, ¿cómo voy a dividir el problema en dos subproblemas más chicos? Por ejemplo, de tamaño n sobre 2. Yo tengo mi lista L1, L2 hasta Ln. Una forma natural de, lo primero que uno se le ocurre para tratar de dividir el problema es dividir el arreglo en dos, ¿no? Esa lista en dos mitades. Entonces, bueno, digo, divido esta lista y la considero como que va de, primero, una sublista que va de L1 hasta L sub, llamémosle NA, y otra que va desde LNA más 1 hasta Ln. Llamémosle a estas dos cosas A y B. Entonces, si vamos a aplicar una
una estrategia de divide y vencerás y separando el problema de esta forma, y tenemos además una expresión para lo que queremos calcular, algo que nos vendría bien sería tratar de expresar esto que está acá en términos de los subproblemas que están ahí. ¿De acuerdo? Eso me tendría que dar naturalmente una forma de plantear el problema, de plantear la recursión para resolver el problema. ¿Está bien? Entonces, si yo fuera a aplicar esto mismo a la primera mitad de la lista, o sea, a la sublista A, ¿no? ¿Qué es lo que me quedaría? Me quedaría la sumatoria, ¿no? O sea, esto mismo sería nuestra R de A. ¿Quiénes son NA y NB? ¿No? NA sería el piso de n sobre 2, el techo de n sobre 2, y NB, por ejemplo, el piso de n sobre 2. ¿No? O sea, los tamaños de las dos mitades. NA más NB da N. Bueno, y si fuera los términos de esta sumatoria, pero para la parte B, ahora fíjense que de esta sumatoria que tenía originalmente, lo único que no conté son los términos que siguen en esta, ¿no? O sea, para los I menores o menores o iguales a NA, esta suma sigue, no lo corto en NA. ¿Está? Estos son como, digamos, una cola dentro de esta suma. Van desde cuando ya llegué a cierto I, que es el NA más 1, bueno, esos siguen hasta N y estos los conté todos. Esta suma de acá es como que la corté antes. ¿Está? Cuando llegué a la mitad del arreglo, ahí paré. Entonces lo que tendría que hacer para completar R es sumar lo que me faltó. ¿Cómo? ¿No es de NA más 1 la segunda ¿Acá? No, en abajo. ¿Esta? Estamos contando de vuelta los primeros NA ahí. En la segunda. Sí. Son los primeros NA, pero fíjate que para los primeros NA, para los primeros I que valen de 1 hasta NA, en esta sumatoria, la de arriba, el J sigue, no para en NA, sigue de largo hasta el N. Te estás contando en la segunda sumatoria, los primeros NA de vuelta. ¿No? Sí. O sea, en la segunda, el de abajo. O sea, estás contando sí, lo mismo de arriba más lo que te faltaba. más las colas que me faltaban. O sea, vamos a escribirlo bien. Esto de acá estos dos términos sumados son la suma de igual 1 hasta NA, eso los dos van de 1 hasta NA, y la suma de J igual I más 1, y acá sumo los que van hasta NA, y en esta otra sumo los que van de... perdón, esto sí es de... Ya entendí lo que me decías. Esto va desde NA más 1. Para que efectivamente sea la cola que no había sumado hasta ahora. Entonces ahora sí. En la suma de los J van desde I más 1 hasta NA están acá, y desde NA más 1 hasta N están acá. Entonces la suma esa es aquello que está arriba. Y esta primera entonces es RA, pues justamente la escribimos así para eso. Esta es RB. Y otra cosa que nos faltó sumar, llamémosle R chica. Y ahí ya tenemos la recurrencia que nos puede servir como guía
para hacer un algoritmo de tipo divide y vencerás. Entonces, este R, que es el tercer término que estaba acá, si se fijan, el I va desde 1 hasta NA, o sea, recorre la primera mitad. Y el J arranca de NA más 1, es decir, desde donde empieza B en adelante. ¿Tá? Así que en vez de expresar todo en términos de los L, los puedo expresar en términos de los A y B. Entonces tengo dos sumas, una que van sobre los índices de A, otros que van sobre los índices de B, y lo que hago acá es comparar y sumar uno cada vez que uno es mayor que el otro. ¿Por qué baja NB en la segunda sumatoria? O sea, la última que dijiste. ¿Está? Porque NB no decimos que era el principio de B. No, NB es la cantidad de elementos de B, ¿tá? Que es el piso de N sobre 2. O sea, yo divido en dos listas, A y B, una de tamaño NA y otra de tamaño NB. ¿Tá? Más o menos de igual tamaño. Entonces, cuando yo lo tenía expresado en términos de los L, el J iba desde NA más 1, que es el primer índice de B, hasta N, que es si lo referencio a B, eso es NB. Entonces, esto ya es nuestra guía. ¿Cómo va a ser un algoritmo? O bueno, ¿cómo podríamos intentar hacer un algoritmo de tipo divide y vencerás en este caso? Es decir, bueno, divido en dos mitades A y B, llamo recursivamente para la primera mitad, recursivamente para la primera mitad, sumo esas cosas y calculo este resto R chica, para completar mi solución. ¿Tá? Entonces, en la etapa de conquistarás, ¿tá? Es decir, cuando combino las dos soluciones, lo que nos tiene que preocupar es cómo calcular este R chica. ¿Tá? Y, bueno, ¿cómo haría uno eso? La forma de vuelta, la forma obvia es implementar esto con dos for anidados, es decir, comparar todos los de acá contra todos los de acá y sumar. ¿Ah? Ahora, si hiciéramos eso, eso nos quedaría de orden n cuadrado. Porque ven que esta suma, en definitiva, lo que está haciendo es ver, contando las inversiones que tienen un elemento en una mitad y el otro elemento en la otra mitad. Estoy comparando cosas de este tipo y contando cuándo están invertidos. Entonces, si lo fuera a comparar todos con todos, eso no nos va a dar nada muy bueno. Pero esto se simplificaría si, por ejemplo, esas sublistas están ordenadas. ¿Ah? Digamos, pensemos por ahora, bueno, ¿cómo encara uno esto? Bueno, esto es un problema, esto no lo puedo calcular fácilmente, entonces uno empieza a pensar, bueno, a ver, ¿qué pasa si, por ejemplo, se las ordeno? ¿Ah? Si estuvieran ordenadas, ¿en qué me ayudaría eso? Digamos que yo agarro dos elementos, estos que están marcados acá, comparo este con este, y me da que el elemento del lado de B es menor que el de A. Entonces ahí yo sé que entre estos dos hay una inversión. Y de ahí ya hay un montón de inversiones que ya las puedo deducir de esa sola comparación. Claro, o sea, si hay una inversión acá, quiere decir que B tiene, si yo fuera a ordenar esto, B tendría que ir acá. O sea, antes que este elemento de A, ¿no? Pero entonces, si B es menor que este, es menor que todos los que le siguen a A, porque justamente la lista esta está ordenada. Entonces, en vez de tener que después seguir comparando uno a uno todos estos, yo digo, bueno, todos estos que quedan acá, los sumo de un saque, y digo, van a ser todas inversiones. Entonces, todas estas de acá, que son NA menos I más 1, todas esas ya sé que son inversiones con respecto al que acabo de comparar. Entonces tiene pinta que, bueno, ir por el lado de ordenar
esas listas ayudaría. Y si se fija en este paso de comparar dos elementos, uno que está en una mitad y el otro que está en la otra mitad, y decidir cuál tiene que ir antes que cuál, eso es exactamente lo que hacen cuando hacen un merge sort, ¿verdad? ¿Cómo hacen el merge sort? Van recorriendo estas listas y van comparando elementos uno a uno y deciden, bueno, cuál hay que ir, y los van intercalando en orden. Entonces, y justamente merge sort es un algoritmo de ordenamiento que funciona con una estrategia de tipo divide y vencerás. Entonces, si yo pudiera incorporar el cálculo de esto al mismo tiempo que voy haciendo el ordenamiento, ¿no? Entonces tendría una forma eficiente de calcular quién es este R. ¿Ven? ¿Por qué es esto? Este es si yo estuviera implementando merge sort, yo comparé este con este, ¿no? Me dio que el B sub J es el menor, y en mi implementación de merge sort lo voy a decidir, bueno, entonces meto el B acá adelante. Yo podría en ese mismo momento ir contando y sumar este resto, la cantidad de elementos que todavía me quedan en A, e ir acumulando eso. Y eso en definitiva tendría que ser la cantidad de inversiones que hay cruzadas entre una mitad y la otra. Entonces, si yo fuera a hacer el merge de A y B en una implementación de merge sort, tengo A y B, que son los subcasos que ya fueron ordenados en alguna llamada recursiva y los quiero combinar. Entonces, la función merge en ese caso, ¿qué haría? Dice, bueno, entonces voy a recorrer las dos listas y voy comparando. Ese sería el merge común y corriente en un algoritmo de merge sort, ¿no? Yo voy recorriendo uno y otro, ¿no? En cada paso comparo, si el menor es A sub I, lo agrego e incremento el contador de A, o sea, el I. Si en el caso contrario, el que agrego a L es B, e incremento J, ¿ah? Y sigo hasta que alguna de las dos listas se me termina. ¿Está? En ese momento, al final, simplemente concateno a L el resto de la lista que me haya quedado no vacía. O sea, alguna de las dos se acabó, la otra tiene algún resto, eso los agrego todos. ¿Ah? Entonces, yo lo que digo es que podemos adaptar esto para ir contando las inversiones de forma muy natural. Porque justamente la condición esta de que el A sub I es mayor que el B sub J la estoy controlando allá. Sería acá, ¿no? O sea, claro, cada vez que agrego uno de B, ahí tengo que incrementar un cierto contador. Y el algoritmo lo que devolvería sería la lista ordenada L y además la cantidad de inversiones que conté ahí. Habiendo escrito lo que queremos calcular a través de una recurrencia como esta, ¿ven? Y tener una expresión algebraica para lo que queremos calcular, eso también simplifica mucho hacer después el análisis de corrección del algoritmo. Es decir, mostrar que lo que hace el algoritmo es justamente lo que queremos resolver, lo que queremos calcular. En este caso, lo que tenemos que ver es que este contador, o sea, que la lista L termina ordenada y que el contador efectivamente vale R, chica. ¿Bien? O sea, eso sería un análisis de corrección de este algoritmo, que es una parte de nuestra estrategia divide y vencerás. La otra parte es fácil después por inducción aplicando directamente esto. O sea, lo que es en todo caso más complicado es ver cómo calcular el R chica después de que llegamos hasta acá. Eso está simplemente para tener escrito qué es lo que queremos mostrar, ¿no?
Es decir, que la función esa hace lo que queremos que haga. ¿Cómo? El 7 es la que agrega A sub I a L. ¿El 4 es el Y? ¿El 5 el 6? Está bien, me quedo cruzado. Vamos a acomodarlo. Esto creo que es muy sencillo, pero para que lo tengan escrito alguna vez, o para que lo vean alguna vez. Una forma de probar que esto queda ordenado es decir, bueno, cada vez que yo agrego algo, primero que los agrego todos, y cada vez que agrego algo, porque justamente la condición que chequeé acá y el hecho de que las A y las B están ordenadas, entonces eso que agregué es menor o igual que todo lo que voy a agregar después. Entonces la lista esa que construyo queda ordenada. Eso por un lado, eso así que con respecto al orden en que termina L. Ahora, lo que tenemos que ver es que lo que se calcula, en lo que acumula en contador es justamente el R que está allá. Profe, ahí dice condiciones 6. Sí, ¿No sería condiciones 5? sí, gracias. No tengo problema con los... ¿Cómo es? El paso 5. Antes del 5. Si A sub I se agrega en el paso 6. Ok. Está. B sub J sí se agrega en el paso 8, ¿no? A ver. Estas dos sumas, en realidad las puedo sumar en cualquier orden, ¿verdad? La puedo sumar primero en I, después en J, o primero en J, después en I. Entonces, las cambié de orden simplemente para que me dé más parecido a esto que está acá. Y al I, al índice I que había usado hasta ahora, le llamé H para que me coincida con esto que está acá. Pero esto son dos formas de expresar la misma suma, ¿tá? Entonces, lo que yo estoy sumando acá es, como hacíamos con el dibujo no solo esta inversión que encontré, sino todas estas de acá. Pero en este momento yo no solo sé que con respecto a todas estas formo una inversión, sino que además con respecto a todas las anteriores no, porque estas las agregué antes, así que son menores. O sea, lo que está acá, NA menos I más 1, es la cantidad de elementos que hay acá en este conjunto, que yo sé que son todos mayores que el B sub J. ¿Ven? Entonces, esta suma de indicatrices suma todos unos. Pero si yo le agrego los del principio, los que arrancan desde H igual a 1, lo que hice fue agregar todos términos que valen 0, pues ya sé que son todos menores que el B sub J, porque por algo se agregaron antes a L. ¿No? Y ese es justamente el término que estoy sumando acá. ¿No? O sea, los elementos estos B sub J, ¿dónde se pueden agregar? Se pueden agregar acá, en el paso 8, o se pueden agregar en el paso 9. Ahora, si los agrego en el paso 9 es porque quedaron en la cola y quiere decir que todos los A son más chicos. Por lo tanto, si yo sumo esto, o sea, la suma de todos los A sub H que son mayores que el B sub J, esto da 0. Entonces, yo digo, cada vez que agregué un elemento B sub J, incrementé un término que justamente es uno de estos de esta sumatoria. Y a todos los agrego uno y una sola vez. Así que al final lo que termino calculando es la suma entre todos los J de eso. Y eso es justamente el R que teníamos acá. ¿Está bien? Creo que es un poco larga la explicación, pero es sencillo. En definitiva, una vez que uno hizo el trabajo de expresar esa R con la recurrencia que teníamos recién, entonces la cosa fluye más o menos fácil. ¿No? Ahora, el tiempo de ejecución de esta función merge and count es lineal en el largo de las dos listas, ¿no? O sea, del resultado que construyo. O sea que el paso de combinación es O de n, si tengo un problema de tamaño n.
Así que el tiempo de ejecución de todo el algoritmo divide and conquer va a tener un tiempo de ejecución que es O de n log n. Ya estamos en el caso en que hago dos llamadas recursivas con problemas de tamaño n sobre 2. Y ahí habíamos visto que el tiempo de ejecución nos daba como del orden de n log n. ¿No? Que es mucho mejor que el orden n cuadrado que hubiéramos obtenido comparando todos los pares uno contra otro. Otro ejemplo que es donde una estrategia de tipo divide y vencerás también da buenos resultados y es interesante, es para hacer multiplicación de dos números, ¿no? Obviamente cuando uno multiplica números relativamente chicos de un tamaño cuya representación quepa en la palabra de un microprocesador que ustedes están usando para implementar esto, bueno, hacer la multiplicación es simplemente una operación elemental que se ejecuta en tiempo acotado por alguna constante. ¿No? Pero hay determinadas situaciones donde uno tiene que hacer cuentas con números grandes. Grandes, quiere decir, que no caben en la palabra de un microcontrolador y tiene que implementar esas operaciones a mano. ¿Sí? Por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con criptografía de clave pública, privada, se usan ese tipo de cosas, ¿no? Las claves para encriptar son números, ¿no? Se interpretan como números y uno tiene que hacer cuentas con esos números, o sea, para encriptar y desencriptar un mensaje, ¿no? Entonces, yo que sé, una clave de 2048 bits, quiere decir que yo estoy manejando números que son de 2048 bits de largo y eso no puedo decir al microprocesador, multiplicame esto por aquello. ¿No? Hay que ir y resolver a mano, implementarlo. Entonces, si uno se enfrenta a ese problema, decir, bueno, voy a implementar la multiplicación entre dos números, esos dos números los podría tener, por ejemplo, representados como, yo sé, arrays de palabras, cada una, yo sé, de 32 o de 64 bits. Y yo pienso mi número como la concatenación de todos esos bits, esos dígitos binarios, ¿no? Lo pueden pensar en vez de dígitos binarios, dígitos decimales y es la misma historia. Entonces, digamos que yo quiero multiplicar dos números, ¿no? Vamos a hacerlo en decimal para que sea más fácil de visualizar para todos nosotros, pero hacerlo en binario es lo mismo. Entonces, bueno, lo primero que a uno se le ocurre aplicar acá, ¿no? Imagínense que ahora cada uno de estos es un array de n dígitos, ¿no? Y tienen que implementar la multiplicación, iterando sobre esos arreglos. Lo primero que uno se le viene a la mente es decir, uso el algoritmo de la escuela, ¿no? O sea, agarro, multiplico 4 por todos estos y lo pongo acá, luego multiplico 3 por todos estos y lo pongo corrido en un lugar, el 2 por todos aquellos, ¿no? Así, y después sumo. Lo que estamos haciendo ahí es básicamente aplicar la distributiva de la multiplicación, es decir, decimos, bueno, 1, 2, 3, 4, ¿qué es? Esto es 1 por 1000, ¿no? Más 2 por 100, más 3 por 10, más 4 por 1. ¿No? Entonces lo escribo así. Entonces cuando multiplico por 5678, ¿no? Me queda el 4 por 5678 más el 3 por 5678 por 10, o sea que se corre un lugar, más el 2 multiplicado por esto por 100, o sea que se corre dos lugares, etc. Y después sumo, ¿no? Pero ahí uno podría decir, bueno, si hago eso, lo que voy a terminar teniendo es un tiempo de ejecución que es del orden de n cuadrado. Tengo n para esto, n, después tengo que sumar.
me queda algo que es del orden n cuadrado. Pero yo no tengo por qué descomponer el número de esa forma, podría pensarlo de alguna otra. ¿No? En definitiva, es como que estoy viendo estos números como si estuvieran representados en una base 100. ¿Tá? Entonces digo, esto para mí es un dígito y la otra mitad es otro dígito. Y de vuelta acá también, ¿no? La mitad de los más significativos es para mí un dígito en esta base 100. Y este otro es otro dígito en base 100 y multiplico ahí. Y es lo mismo. Entonces llamémosle a este X y a este Y. Si fuera en binario esto, lo que haría es tomo los n sobre 2 bits más significativos por un lado y los n sobre 2 bits menos significativos por el otro. Es exactamente lo mismo. Entonces la clave para resolver esto más eficientemente es decir, observar que si yo hago ...12 más 34... es decir, agarro la mitad izquierda y la mitad derecha y lo sumo, y hago lo mismo con el otro número, ¿no? Entonces acá, cuando haga esa multiplicación, me aparecen todos estos mismos productos de todos con todos. No van a estar multiplicados por las potencias 100 y 10.000, ¿no? Pero aparecen todos. Puedo calcular esto, eso es una multiplicación, ¿no? O sea, tengo las sumas me llevan tiempo lineal, no pasa nada. O sea, sumo dígito a dígito y voy acarreando. ¿Tá? Y en mi estrategia de divide and conquer que estoy pensando, tendría que acá hacer una llamada recursiva para hacer una multiplicación. ¿Tá? La gracia de eso es que de acá podría tratar de sacar este 12 por 78 y el 34 por 56 si le restara estas otras dos que me sobran. Entonces hago así, calculo. Por un lado, el 12 por 56. Eso es una multiplicación. Por otro lado, calculo el 34 por 78. Esa es otra multiplicación. Y finalmente, calculo aquella, llamémosle Z. Yo saco directamente A. Multiplicando por 10.000, pero multiplicar por 10.000 es correr a la izquierda. O sea, ahí no, eso no me cuesta, no es hacer otra multiplicación. Simplemente tengo que hacer un desplazamiento de los dígitos. De acá saco D. O sea, de este producto donde aparecen todas las combinaciones, le resto las que no quiero y obtengo la suma de los otros dos. Y ahí está mi estrategia de divide y vencerás. Y además es un buen ejemplo de una del tipo donde Q, que es la cantidad de llamadas recursivas, es mayor que 2. O sea, acá yo dividí mi problema en tamaños de n sobre 2. O sea, acá quiero hacer multiplicaciones con la mitad de los dígitos que tenía originalmente. ¿Ven? Y la cantidad de llamadas recursivas que tengo que hacer es 3. Una para cada una de estas multiplicaciones. ¿Ah? Entonces, el tiempo de ejecución de esto, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar orden de n a la logaritmo de 3, que era 1.50 y algo. ¿Ah? Que es sustancialmente mejor que el orden cuadrático que tendría si hago la estrategia de la escuela, digamos. ¿Eh? Entonces, este es un ejemplo de un algoritmo de tipo divide y vencerás donde la cantidad de llamadas recursivas que tengo que hacer es más grande que 2. ¿Ah? Y lo que termino obteniendo es algo mejor que el orden cuadrático que tenía originalmente.
En la práctica lo que uno haría es, los dígitos que uno manejaría, no son decimales obviamente, tampoco son binarios en realidad. Uno no va a trabajar con bits uno a uno. Lo que voy a hacer es tener un array de palabras, por ejemplo cada una de 64 bits, y mi base de numeración es 2 a la 64. Entonces cada operación entre dígitos, para mí van a ser operaciones entre números de 64 bits que los hago con el microprocesador que tengo abajo. Sí. Te puede, sí, eso es lo que va a hacer, pero te agrega en 1 el tamaño de los problemas y eso de vuelta es el mismo tipo de minucias que nos ocurren cuando el n no es par y nos queda uno más grande que el otro. O sea, no va a afectar la asintótica del tiempo de ejecución. Pero está bien lo que decís. Es decir, cuando vos sumás dos números que tienen n dígitos cada uno, te puede terminar quedando un número que tiene n más 1 dígitos. El último problema que les quería comentar es un algoritmo que de vuelta es una estrategia de divide y vencerás y es sumamente ingenioso. Es uno de esos algoritmos que uno los ve y dice, esto, el que se le ocurrió eso, ese día estaba despierto. El problema es sencillo y además es muy práctico, muy útil, es cosas que en el fondo de muchos algoritmos de todo tipo, Machine Learning, por decir alguno que se me viene ahora en la mente, pero hay varios. Tiene que ver con lo que se llama geometría computacional. O sea, resolver problemas geométricos en una computadora, ¿no? Entonces el problema es el siguiente, uno tiene un montón de puntos en el espacio, ¿no? Y quiere encontrar de todos ellos cuáles son los dos que están más cerca entre sí. Eso podría interesarme, por ejemplo, en alguna estrategia de tipo de clustering, como de agrupar cosas. Y esos puntos podrían representar alguna proyección en el espacio euclidiano de algo que tiene que ver con propiedades de diferentes tipos de objetos que yo de alguna manera lo termino representando como puntos en algún plano. Entonces tengo un montón de puntos ahí y quiero ver de todos ellos, a ver quiénes son los dos que están más cerca. Para nosotros ahora cerca va a ser geométricamente cerca, pero eso puede estar representando alguna otra cosa mucho más general. Así que esa es la situación, hay un montón de puntitos por todos lados, que yo los tendré representados como pares de números reales, representados en punto flotante o lo que fuera. Y de ahí quiero ver, no sé, quiénes son los dos que están más cerca entre ellos, que en este dibujo pareciera que fueron estos de acá, ¿no? Y la pregunta es cómo hacer eso eficientemente. A primera vista, lo que dice es, bueno, tengo esto acá que no tiene ningún tipo de estructura de nada con nada, no me queda más remedio que empezar a comparar uno con uno, o sea, todos con todos. Eso es n cuadrado. Entonces, bueno, uno podría pensar, bueno, hagamos una estrategia divide y vencerás. El tema es que una estrategia divide y vencerás, cuando uno tiene algo así en el plano, no es tan sencillo de llevar a la práctica. Si fuera una recta, por ejemplo, bueno, puedo ordenar los puntos y después mirarlos tipo uno a uno, pero acá, ¿qué ordeno? ¿Por X, por Y, por dónde? O sea, no es tan obvio cómo hacerlo. De repente, si los miro por la coordenada X, llego a una conclusión, si los miro por la otra coordenada, llego a otra, ¿no? La estrategia divide y vencerás, que llevó un tiempo llegar a ella, consiste en dividir estos puntos por la mitad.
¿no? Digamos en principio que las coordenadas X e Y no se repiten, para simplificar la discusión, pero en realidad no es necesario. Entonces, un primer intento para decir, bueno, dividamos el plano en puntos que están a la izquierda y puntos que están a la derecha de una cierta recta, que la tengo que ir a buscar, no sé cuál es. De manera que me queden más o menos la mitad de los puntos de un lado y la mitad de los puntos del otro. Y podemos, siguiendo de vuelta un razonamiento de tipo divide y vencerás, decir, bueno, resolvamos sobre la izquierda, resolvamos sobre la derecha y veamos qué pasa. ¿No? Yo resuelvo por la izquierda, podría llegar a que, bueno, estos dos puntos son los que están a una distancia más chica, delta izquierda, y aplico, yo que sé, del otro lado y me da, no sé, estos dos. Ahora el punto es, una vez que tengo eso, ¿cómo combino esas soluciones? Básicamente lo que tendría que ver es si no hay algún par de puntos que estén uno de un lado y otro del otro, y que estén más cerca entre sí que cualquiera de los que están en la izquierda o la derecha, ¿no? O sea, yo entre todos estos, entre la solución de la izquierda y la solución de la derecha, me voy a quedar con el delta más chiquito, ¿tá? Digamos que es este, y llamémosle delta a eso. Entonces, bueno, una primera observación es que si yo necesito puntos, o estoy buscando puntos que estén a distancia más chica que delta, y que estén uno de un lado y otro del otro, entonces, bueno, no tengo que mirar todos los puntos, ¿no? Podría hacer una franja acá de ancho delta, delta para un lado y delta para el otro, y mirar solo los que caen en esa franja, ¿no? Estaría este, hay uno que cae, bueno, ahí justamente en la frontera, y hay algunos más, ¿tá? Podemos poner algunos más para ahí, ¿no? Y eso parece fácil de hacer y eficientemente. O sea, tendría que salir a recorrer los puntos y ver cada uno a qué distancia está de este L, o sea, la coordenada X, y descartar los que no están. Y bueno, después comparar entre ellos. El problema es que nada me garantiza a mí que no caigan todos ahí adentro. O sea, yo puedo hacer eso, pero la cantidad de... O sea, podría pasar que están todos metidos acá dentro de esta franja. Entonces no gané nada. Cuando salgo después a comparar todos con todos los que están ahí en esa franja, igual puedo seguir teniendo que invertir tiempo n cuadrado para resolver eso. Pero si yo miro alguno de los puntos que está dentro de esa franja, digamos, yo que sé, este por acá, y si yo voy mirando de arriba hacia abajo en esta franja y quiero ver a ver cuál puede estar más cerca que delta de P sub I, y bueno, tendría que estar en este otro rectángulo de acá, o sea, no puede estar a distancia más de delta hacia arriba. Entonces, si yo ahora quiero comparar con este P sub I, de los que están hacia arriba, cuáles son los que pueden estar más cerca que delta, bueno, ya todo lo que está hacia acá, de esta raya azul para acá, esto lo descarté. Todo lo que está también hacia allá, a distancia más de delta de la recta L, esto también lo descarté. Y todo lo que está hacia allá arriba, también lo descarté. Esto me parece, bueno, pero estamos en la misma, porque yo en definitiva termino con una región y que me garantice que no estén todos metidos ahí adentro. Entonces, tengo que salir a comparar después todos con todos, de vuelta termino en n cuadrado. Pero no, porque esta región ya es más chiquitita. Y si yo miro así, divido cada una de esas regiones
a la mitad en cuadraditos de tamaño delta sobre 2. ¿No? Tengo 8 rectangulitos o cuadraditos. ¿Cuánto mide la diagonal de un cuadradito de eso? D es la diagonal de un cuadradito de lado delta sobre 2, ¿no? Sí, ahí va, exactamente. Te queda delta sobre 2 al cuadrado. Te quedan 2 de esos, ¿no? Y le tenés que sacar raíz de eso. Al cuadrado este. Pero entonces, ¿qué quiere decir? Que en cada uno de esos cuadraditos no puede haber más de un punto. O sea, no me puede pasar. Yo recién dije, bueno, cuando miramos la franja esta, me puede pasar que en realidad estén todos acá. Pero cuando estoy mirando acá, yo sé que en cada uno de esos cuadraditos, como tiene la diagonal, que es la distancia máxima que puedo tener entre dos puntos dentro del cuadradito, es más chico que delta, yo sé que ahí no puede haber más de un punto. Porque si hubiera más de un punto, entre esos estarían a distancia menor que delta. Pero mis llamadas recursivas me dijeron que entre la mitad de la izquierda y la mitad de la derecha no hay ningún par de puntos que esté a distancia menor que delta. Y eso está buenísimo, porque lo que quiere decir es que la cantidad de elementos con los cuales yo tengo que comparar a este P sub I es a lo sumo 7. O sea, tengo P sub I que está en uno de estos cuadraditos. Y si yo quiero mirar los menores a P sub I, mirando, o sea, yendo por coordenada I, a ver si alguno está más cerca que delta, lo único que tengo que hacer es mirar a lo sumo 7 puntos anteriores a él según la coordenada I. Entonces yo puedo tener los puntos de esta franja, que pueden ser muchos, los puedo ordenar por la coordenada Y. Y voy recorriendo, y para saber si hay algún punto que esté con otro, que esté en esa franja, que esté a distancia menor que delta, lo único que tengo que hacer es compararlo con los 7 anteriores a él en esa lista. Si alguno está a distancia menor que delta, ya encontré y me voy quedando con el más chico de esos. Y si ninguno está a distancia menor que delta, entonces ya sé que el resultado de la llamada recursiva era el que estaba buscando, pues no hay ninguno dentro de esta franja que esté a distancia menor entre sí que lo que había obtenido con la llamada recursiva. Entonces, no tengo dentro de esta franja que comparar todos con todos. Tengo que comparar cada uno de ellos con otros 7. Y eso dejó de ser n cuadrado y pasó a ser orden n. Lo primero que tendríamos que hacer tendría que ser encontrar quién es este L, esta raya acá. Entonces tenemos que encontrar un punto que en la coordenada X me separe la nube de puntos, la mitad para la izquierda y la mitad para la derecha. Entonces, eso es lo que básicamente es encontrar la mediana dentro de las coordenadas X de los puntos. Vamos a hablar de eso la semana que viene, pero igual por ahora digamos que lo que hacemos es ordenar los puntos por coordenada X. Entonces si yo hago eso me asegura que bueno, tengo la mitad de los puntos de un lado y la mitad de los puntos del otro. Eso es lo primero que tengo que hacer. O sea que hago dos llamadas recursivas, uno para la izquierda y uno para la derecha, y me quedo con el delta mínimo. Esa es la parte, o sea, hasta acá hicimos el divide, acá hacemos las llamadas recursivas y cómo combinamos esas soluciones. Bueno, lo que tenemos que hacer es analizar qué pasa con esta franja, si no devolver delta. Entonces que pasando en limpio esquemáticamente qué es el algoritmo es esto.
sea, primero ordeno por las X para obtener un punto que divide las aguas a la mitad según la coordenada X. ¿No? En cada mitad resuelvo recursivamente. ¿Está bien? Si ustedes ven, este primer paso nos llevaría a O de n log n. Bueno, esto es la llamada recursiva, que la contamos aparte. Después descartar los puntos que están a distancia mayor que delta de L, eso me lleva a O de n, es una pasada por los puntos. Ordenar acá, de vuelta, esto me lleva a O de n log n. Esto, por la magia aquella, me lleva a O de n, porque simplemente tengo que comparar con 7 puntos cada uno de ellos. Y esto de acá, después de haber hecho esto, me lleva a O de 1 también, así que esto no pesa nada. Implementa esto literalmente. La recurrencia que nos queda para el tiempo de ejecución es que tenemos dos llamadas recursivas con cada una de una instancia del tamaño de la mitad, ¿no? Y el tiempo de ejecución de la etapa de dividir y de conquistarás, en este caso no es lineal, es O de n log n. ¿Eh? Entonces no aplica directamente, no cae dentro de ninguna de las categorías que vimos el martes. No va a dar el tiempo para hacerlo, pero si ustedes repiten ese mismo argumento, o sea, ven, bueno, se generan log n niveles en la recursión, y me van cada uno, cuál es la carga de trabajo en cada nivel, que va a ser del orden de n log n para n variando según el tamaño de cada problema, o sea que se va dividiendo por 2 en cada caso. Lo que le termina quedando es que el tiempo de ejecución total te va a quedar que es del orden de, y en realidad se puede ver que es omega también, de n por el logaritmo al cuadrado de n. ¿No? O sea, cada uno de estos pasos me lleva del orden de n log n, y el hecho de acumularlo recursivamente me termina generando un logaritmo al cuadrado de n. Que no está nada mal comparado con el O de n cuadrado que teníamos hace un rato. Es mucho mejor. Sin embargo, se puede hacer todavía un poquito mejor. ¿No? Si ustedes lo que hacen es, en vez de ordenar cada vez, lo que podemos hacer es tener una lista ordenada al principio, o sea, ordenar una sola vez antes de cualquier llamada recursiva de nada. Entonces, yo arranco generando una lista de puntos ordenados según la coordenada X y los mismos puntos ordenados según la coordenada Y. ¿Ah? Eso lo hago una sola vez, así que ese O de n log n lo pago una sola vez. ¿Ah? Después construyo ahora sí un algoritmo recursivo, que es mi estrategia de divide encoder, que recibe como parámetro esas listas ordenadas. ¿Ah? Entonces ahí el problema se reduce a cómo generar las sublistas ordenadas que le tengo que pasar recursivamente a cada una de ellas. ¿Eh? Pero bueno, eso se hace filtrando esas listas, o sea, recorriendo una vez por ellas y dejando por un lado o para el otro las que corresponden, y entonces eso lo puedo hacer en tiempo lineal cada vez. Entonces saco lo que tiene que ver con ordenar las listas para afuera, lo ejecuto una sola vez, y después en las sucesivas llamadas recursivas lo que voy es, partiendo de esas listas que ya están ordenadas, no tener que reordenar todo cada vez, sino como construir las sublistas que corresponden al problema de la izquierda y al problema de la derecha, pero partiendo de dos listas que ya estaban ordenadas. Y eso lo puedo hacer en tiempo lineal. ¿No? Entonces ahí me queda, ahora sí, uno de los casos de recién, donde el tiempo de ejecución sin las llamadas recursivas es lineal, y hago dos llamadas recursivas con la mitad de cada una. Entonces eso me queda de orden n log n. ¿No? La verdad que el algoritmo está súper ingenioso e inteligente, la verdad que la pegaron. Y bueno, terminamos. Seguimos la semana que viene.